Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenido a su plataforma estelar Dominicanísima LAE y a su programa de comentarios ya convertido en la tertulia de Hipólito Ventura, aquí en Puerto Plata y en el país. De antemano, dándole las gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y naturalmente a esa gran diáspora que siempre nos da continuidad y nos apoya en dicho proyecto. Al igual a ese grupo de dominicanos que nos ven en diferido, ya que no tienen la oportunidad de vernos a la hora normal, de 7 a 8 más o menos de la tarde. A los que nos ven en la mañana en diferido, al igual que también a los que están en Europa y en Asia, que nos ven también diferido, pues gracias por permitirnos llegar hasta allá, hacia ustedes, para darle informaciones de cómo están los acontecimientos sociales y culturales de nuestro país dominicano. Dicho esto, entramos en materia. Bueno, como ustedes sabrán, hace aproximadamente casi 2 semanas teníamos una gran noticia mediática escandalosa, como decimos, donde un dominicano residente en los Estados Unidos llamado Johnny Arrendel, el señor Johnny Arrendel, tuvo la osadía de publicar un listado de una serie de periodistas dominicanos, grandes intelectuales de la comunicación, acusándole de que han sido personas que han sido suplidas, contratadas por la USAID de los Estados Unidos y que dichas personas estaban en una lista despengando unos sueldos completamente fuera de contexto en apoyo al antidominicanismo y otras cosas más, apoyando prácticamente a otra diáspora y en contra de nosotros. Pues, como ustedes sabrán, aproximadamente hace unos 2 días atrás, más o menos, el señor Arrendel, pues, oh sorpresa, se presenta ante nosotros con un comunicado donde se retracta pidiendo excusa y pidiéndole perdón a esos grandes dominicanos de la comunicación, diciéndole a ellos y al país que él fue prácticamente sorprendido en sus buenas intenciones y que por tal razón fue engañado y se vio obligado a dar esas informaciones que prácticamente era una fake news, como decimos en términos periodísticos. Pero una cosa es lo que él diga y otra cosa es las realidades. Él prácticamente con esas denuncias afectó a la honra y al buen pudor de esa familia periodística, tanto ellos en su persona como también a sus hijos, que prácticamente se han sentido ofendidos con esa barrabasada periodística, tratando de buscar, como decimos, primicia en las noticias, buscar like o superview, y prácticamente se vio obligado a enviarle sendas comunicaciones a ellos en términos personal, al igual que también a los medios de comunicación nacional, para así explayarse pidiendo su disculpa por, como decimos en términos dominicanos, por la metida de pata que dio en tal sentido a esa situación. Cosas que él como periodista debió primero asegurarse de la fuente, porque una denuncia de esa magnitud, él sabía que traía sus consecuencias y que por tal razón la persona, el periodista, tiene que estar completamente seguro de lo que vas a informar y de lo que vas a decir. Y más de esa forma que él lo expresó, dando unas informaciones, unos datos numéricos en términos de ingreso, unas posiciones que dicha persona
obtenían con la USAID, y que en realidad algunos de ellos, por ejemplo, eh, Altagracia Salazar admite de que ha trabajado con esa institución en varias áreas de educación y desarrollo comunitario y social y de programas interesantísimos en beneficio para el país. Pero esta persona se monta en la ola de esta denuncia que prácticamente ha explotado, por suerte, en los Estados Unidos con el asunto de la USAID, y una persona, no se sabe quién, le dio esos datos y él, como decimos, haciendo ser gracioso y queriendo tener el protagonismo en tal situación, se explaya anunciando semejante barrabasada en contra de la moralidad, la honestidad y los principios de esas personas que tienen un reconocimiento en nuestro país como persona seria, honesta y responsable en su trabajo periodístico de durante 40, 30 años, para que este señor venga a hacerse el gracioso y querer ser protagonista con cosas fuera de contexto y crear este ruido, un ruido que ha sido desagradable para el país, porque mucha gente del entorno de esos periodistas y otros que no lo son, nos hemos sentido un poco ofendidos y mal por la actitud de este señor a venir a querer desacreditar a esas personalidades de la comunicación, como el señor Uchilora, Marino Zapete, Altagracia Salazar, Eddie Feble y otros más. De manera pues que el señor Johnny Arrandel sabe en prácticamente lo que se ha metido, y por tal razón tiene que, en caso de que esas personalidades tomen represalia en base a su defensa y sea llevado a los tribunales, tienen que asumir su responsabilidad y no venir ahora a querer limpiarse y querer decir que le fue tomado el pelo y fue sorprendido en su buena fe, creyendo informar, y lo que hizo fue prácticamente una desinformación. Por lo tanto, yo entiendo de que él tiene que asumir su responsabilidad, estar preparado para la supuesta demanda por difamación e injuria que muchos de esos periodistas entienden que él ha cometido, y que por tal razón tiene que asumir y enfrentar esa situación, prácticamente irse a los tribunales y demostrar si eso fue verdad o mentira. Tienen que entender que el señor Marino Zapete ya ha tenido experiencia en tal sentido. Hace un par de semanas fue prácticamente informado el señor Zapete por el Ministerio Público de que fue ganador de una causa contra el señor Jean Alain Rodríguez, que también usó un comportamiento de difamación e injuria hacia su persona. Y por tal razón, el señor Zapete hizo lo que debió de hacer, irse a los tribunales, someterlo, un proceso, como lo dice la ley dominicana, el debido proceso. Cogió su tiempo, pero ya gracias a Dios los tribunales y los jueces dieron su veredicto. Dieron su veredicto en ese sentido, y Marino Zapete fue agraciado, creo que con unos 2 millones de pesos de indignación sobre su persona agraviada por parte de este señor Jean Alain Rodríguez. Pero bueno, eso es parte de los acontecimientos sociales. En otro orden, tenemos pendiente que ya el viernes próximo se definirá quién será prácticamente el Procurador General de la República. Entre los candidatos que han sido llevados a encuesta social y del pueblo está la señora Jenny Berenice, el señor Wilson Camacho, al igual que el señor Milton Ray Guevara. Y creo que también está la esposa de este candidato, Guillermo Moreno.
y también el señor Guerrero. Así que esperamos de que esa selección se haga ya lo más rápido posible. Todos son talentosos, todos son personalidades con un conocimiento extraordinario en la materia de ministerios públicos y las leyes constitucionales de otro país. Bueno, el señor Milton Ray Guevara fue presidente del Tribunal Constitucional y Jenny Berenice es actualmente la representante del Ministerio Público en Santo Domingo, la procuradora de Santo Domingo, con una vasta experiencia y muchos trabajos judiciales que ha enfrentado, sobre todo de estos escándalos, el caso Calamar y todos esos casos famosos llevados a cabo a los exfuncionarios del gobierno anterior de Danilo Medina y del PLD. Pues bueno, esperamos de que sean agraciados cualquiera de ellos. Así que, dicho esto, en otro orden, la situación internacional, señores, la geopolítica. En esta semana han habido una serie de encuentros entre Donald Trump y el señor Zelensky. El señor Zelensky prácticamente ya está en desgracias. Donald Trump y Vladimir Putin se han sentado en la mesa del diálogo, naturalmente con un inicio con sus respectivos cancilleres, el señor Marco Rubio y el señor Lavrov de Rusia, donde se han planteado unos 3 o 4 puntos que han estado de acuerdo y prácticamente ya están esperando la reunión entre Donald Trump y el señor Vladimir Putin para que firmen esos acuerdos. Pero el señor Vladimir Putin, el señor Volodymyr Zelensky, dice que no reconoce de esos acuerdos porque no ha sido invitado a la mesa del diálogo. Al igual que la Unión Europea, que también está completamente frustrada en ese sentido, tanto que afanó y tanto que incentivaron en la tragedia de esa guerra y esas tantas muertes y tanto desastre y tanta destrucción para el pueblo ucraniano. Ahora están inventándose reuniones relámpago en Francia y este señor queriendo también querer tomar protagonismo en la situación, como el señor Macron, invitando a un grupito determinado de los 32 miembros de la OTAN, solamente unos 14 o 13, lo más importante, lo más influyente, como decimos, y no han tenido éxito en esas reuniones. Incluso también invitaron a esta señora, esta desfachate en términos de institución europea, como es la señora Ursula von der Leyen, porque el otro que estaba como miembro como presidente de la OTAN, que ya gracias a Dios salió, el señor John Stoltenberg, que ahora está en otra institución, disfrutando tranquilo de su dinero que se buscó y así por el estilo, pero le dejó esta guerra a Europa y este desorden, y metió a Europa en lo que no debió de meterlo, a enfrentarse con su compatriota europeo, como es la Unión Soviética, Rusia, que es el país que le suple una serie de materia prima para el desarrollo de todas esas economías europeas que hoy en día están pasando una gran situación difícil por el asunto del conflicto que se ha llevado a cabo en esa situación. De manera pues que esperamos que Europa entienda que ha sido el hazmerreír prácticamente del mundo entero y también de nosotros, los de América, que creíamos y teníamos un concepto del viejo continente, que era lo más avanzado, lo más pensante, lo más intelectuales, lo más creativo en el aspecto administrativo de los pueblos, y se han vuelto un desastre, como España, la madre patria, países que vinieron de allá prácticamente a descubrirnos nosotros, convirtiéndonos prácticamente en colonia varios años, hasta luego nosotros lograr nuestras respectivas independencias aquí en América, tanto de España, Francia, Inglaterra y en Portugal y otras naciones europeas que ya existían desde el 1300, 1400, 1500, con un avance extraordinario.
pero cosas de la vida. Un país joven como Estados Unidos, comparativamente con Europa, nacido prácticamente su independencia a partir de 1776, se ha convertido en la potencia número uno del mundo y lo ha utilizado a ello y lo ha puesto de mamotretos y lo ha llevado a un terreno de desestabilización y de no tener autodependencia en sí mismo de sus pueblos, su política y sus gestiones de Estado, y lo ha llevado a este desastre que Europa nos haya que hacer ahora. Se enfrentó a su socio y su hermano Rusia para ahora no hallar qué hacer, porque cambió la política en Norteamérica. Ya ese grupo desfasado de Biden, Kamala Harris y esos otros halcones que estaban en los Estados Unidos ya han sido eliminados del entorno congresal, Casa Blanca y Capitolio, y ha venido Donald Trump con una política completamente no belicista, una política de paz y una política específicamente basada en el concepto del negocio, del comercio, de desarrollar a Estados Unidos, que se ha quedado bastante atrasado, porque China y esos países asiáticos han tenido unos crecimientos extraordinarios, Vietnam por igual. Vietnam, que en el 73 terminó la guerra con los Estados Unidos y de ahí se metió en el desarrollo comercial y hoy en día es un gran pueblo que ha estado avanzando de una forma extraordinaria. Hasta China está un poco celosa con Vietnam. Son países fronterizos pertenecientes allá a Asia, pero se han puesto las pilas y han puesto su pueblo educado con principios y modalidades, y esa juventud no corrupta como la de nosotros aquí en América, que está vuelto un desastre con todo estos consumos de toda esta droga y todo este fentanilo y todo este desastre donde la juventud está completamente, se le está destruyendo el cerebro, y el desarrollo comercial de Estados Unidos se ha estancado prácticamente, mientras que China prácticamente se ha convertido en la potencia económica del mundo y otros países del entorno van en el mismo ritmo de desarrollo y con una demostración extraordinaria, invadiéndonos nosotros aquí en América con una serie de productos impensables que nunca pensamos que esos pueblos iban a tener tales avances en esos desarrollos. Ahí está el asunto de la inteligencia artificial, cómo esos chinos han estado desarrollando las construcciones de vehículos, la aeronáutica, el asunto espacial, el asunto militar y una serie de cosas de desarrollo y una economía solvente y un concepto de ayuda a los pueblos del continente africano, de nosotros aquí en América y de la misma Europa, que están atrasadísimos. Entonces, felicitamos ahí al pueblo chino, que se ha montado en las pilas y ha evitado el asunto de las guerras, porque a los chinos no les gusta la guerra. A los chinos lo que les gusta es el comercio y tienen una paciencia extraordinaria hasta lograr el objetivo. No son arrogantes, no son incitadores a los golpes de Estado, a intrometerse en los asuntos internos de los países. No, al contrario, lo que les gusta es el buen convivir, las buenas relaciones, el buen desarrollo diplomático, los buenos intercambios comerciales, que eso es lo que beneficia a los gobiernos y a las economías de esos pueblos. De manera pues que felicitamos a ese entorno pueblo chino y vietnamita y otros por iguales, el mismo Corea del Sur, y lamentamos el desastre que este muchacho, actor de cine, que fue seleccionado por este grupo de halcones corruptos que hay en Ucrania y llevando a este pueblo a este desastre completamente inexplicable. Más de 1 millón de muertos, destrucción total del país, una cosa espantosa, su economía tirada por el suelo, y ahora con el avance de ese ejército ruso, la segunda potencia militar del mundo, que no lo quiso entender y se llevó de Europa, porque lo que tenían era un juego con esos presupuestos para la compra de armamento y así por el estilo.
y llevó a Ucrania a esta situación que ya no hay vuelta atrás. Por tal razón, viene Trump a decirle que no hay capacidad para ganar esa guerra y hay que irse a la mesa del diálogo, a los acuerdos, pero en los acuerdos beneficiando a los norteamericanos. Los norteamericanos ya están en contacto con Rusia, van a abrir las embajadas, se van a poner de acuerdo. Rusia se va a quedar con esos terrenos que ha acogido y prácticamente va a tener que aceptarlo y, y permitir esa situación. Así que, de todo modo, esperamos de que todo sea un acuerdo sustancioso para ambos y que Dios la ilumine, que Dios la ilumine. Bueno, hasta aquí los comentarios y las pinceladas de Hipólito Ventura. Esperamos que disfruten y gracias por todo, por permitirnos entrar a tus hogares. Hasta entonces, pues.